Welcome back to the Raicina Fireside Dialogues. My name is Diego Llosa. I'm a Peruvian economist and a former Vice Minister of Foreign Trade. Today we have a special session, una sesión muy especial en español con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, el señor Santiago Andrés Cafiero. Bienvenido, ministro. Va a ser una sesión sobre la cual vamos a conversar sobre la visión desde Buenos Aires con relación a Latinoamérica y el nuevo orden mundial. Ministro, bienvenido a esta Fireside Session. Es un gusto poder estar aquí con usted. Y primero comencemos con una pregunta general. ¿Cómo o cuál es la visión de Argentina y quizás de manera mucho más general de la región latinoamericana con relación al nuevo orden mundial y los últimos desarrollos contemporáneos? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de compartir una mirada latinoamericana, una mirada desde Argentina en particular, con respecto a este foro, a este diálogo que se hace anualmente aquí y que tiene siempre una mirada claramente global, pero quizás muy regionalizada. Es el momento, me parece, de poder ampliar ese horizonte y nada mejor que estar conversando con otro colega latinoamericano en este sentido. Los desafíos son los desafíos de la pospandemia. La pandemia golpeó a Latinoamérica como al mundo, pero con Latinoamérica tuvo por los niveles de desigualdad que hay en nuestros países, el impacto de la pandemia fue muy duro. Al igual que los países del sur, sufrimos la desigualdad a la hora del acceso con las vacunas. El norte rico se quedó con las vacunas, no compartió patentes, realmente eso dificultó la accesibilidad, independientemente que la Argentina, algunos países, Argentina, Brasil, México, somos productores de vacunas, pero lo cierto es que el resto de los países tuvo grandes problemas para acceder a la vacuna. Tuvimos que complementar miradas y acceder de un modo quizás que no fue el adecuado, fue un modo mucho más individualista ese acceso, y son las cosas que tenemos que discutir, que tenemos que debatir cuando hablamos de tener agendas distintas, con un pensamiento global más solidario. La pandemia trajo esto, la pospandemia dejó al desnudo muchas desigualdades que se profundizaron, con lo cual los desafíos son enormes, y ahora con una guerra en el corazón de Europa que claramente trae externalidades negativas para todo el mundo, y en América Latina golpean también especialmente. Y entrando al tema del conflicto Rusia-Ucrania que acaba de mencionar, ¿cómo está impactando a la región latinoamericana? Estamos saliendo del impacto de la pandemia y entramos ahora en una situación internacional muy compleja. Claro, si uno mira una línea de tiempo, incluso la crisis del 2018, 2019, de esa crisis todavía los países emergentes o endeudados o con problemas de desarrollo todavía no se habían podido recuperar. A eso vino la pandemia, a agravar la situación, y ahora esta guerra en el corazón de Europa, que si bien es lejano desde el punto de vista geográfico, lo cierto es que tiene un impacto en los precios de las energías y en los precios de los alimentos. Eso está impactando concretamente en las economías regionales y en las economías de América Latina. Claramente que cuando uno discute esto y ve la crisis humanitaria que se está produciendo a partir de la invasión rusa sobre Ucrania, le parece que es casi amoral dar una discusión desde el punto de vista económico o del punto de vista del impacto económico o comercial, pero sin perder de vista que América Latina es una zona de paz, es una zona de diálogo, que promueve el diálogo, que promueve la resolución pacífica de los conflictos, sin perder de vista que América Latina es profundamente solidaria con los recursos, de la humildad que tenemos, pero Argentina, Brasil, hemos llevado adelante donaciones para las zonas de conflicto, diferentes países se han abierto sus fronteras para recibir refugiados de Ucrania. Argentina ha dictado visas humanitarias también
para recibir a partir de la crisis humanitaria que está generando la guerra, para recibir a familias ucranianas en nuestro país, con lo cual, independientemente de esa dimensión social, ética y moral, también hay un impacto de mediano y largo plazo que se empieza a sentir en América Latina y el Caribe, y es cómo se empiezan a elevar los precios de los alimentos, y eso, si puede tener una consecuencia con la inseguridad alimentaria, tengamos presente que hay una dimensión que tenemos que trabajar, que no puede ser lo mismo que planteamos recién con respecto al sálvese quien pueda, que fue con la resolución de la pandemia, con el acceso a la vacuna, que tiene que haber una mirada mucho más sistémica con respecto al acceso a los alimentos de modo seguro y de modo estable, porque la inseguridad alimentaria también puede repercutir gravemente desde el punto de vista institucional y político en nuestra región. Y eso lo tenemos que evitar. Y en la arena internacional es inevitable pensar en el rol hegemónico que pueden tener algunas economías, como Estados Unidos o China. Geográficamente, obviamente, Estados Unidos está muy cerca, pero económicamente China está ganando cada vez un mayor terreno en las relaciones económicas con la región y también bilateralmente, el caso, por ejemplo, de China con Argentina. ¿Quién está ganando en la región política y geopolíticamente, geoestratégicamente? ¿China o Estados Unidos? Yo creo en una América Latina y caribeña autónoma, que sea artífice de su destino, que escriba las páginas de su presente y de su futuro, y no que esté dependiente ni mirando alineamientos que no sean los de sus propios intereses. Yo creo en una América Latina que se plantea ante el mundo con su originalidad, con su diversidad, y que tiene que tener relaciones maduras, relaciones de respeto con las superpotencias, con las potencias, con otros países, con otras regiones, pero siempre defendiendo sus intereses, siempre defendiendo los intereses latinoamericanos y caribeños. Yo creo en eso, creo honestamente que si existiera esa carrera de tener incidencia, me parece que América Latina tiene que poder darlo vuelta y pensar en sus propios intereses, los de su ciudadanía, los de su pueblo, para generar relaciones maduras y estables con todos los países y con todas las superpotencias. Del mismo modo que la Argentina ha avanzado con acuerdos con inversiones de capitales americanos, o también ha avanzado con acuerdos con inversiones de capitales chinos. Creo que ese es el modo, poder avanzar con una visión multilateral, poder avanzar en sus negociaciones comerciales, pero también en poder mostrar la diversidad latinoamericana, que es una zona de paz, que realmente en este momento de tanta incertidumbre creo que hay un testimonio muy destacable de América Latina y el Caribe en este sentido. Y en esta estrategia de Argentina de integrarse al mundo, también es cierto que, como muchos países latinoamericanos, está atrapada en la trampa de la renta media o en la enfermedad holandesa. ¿Cómo evitar encontrarse en esa situación y que Argentina se convierta en un hub para nuevos negocios de una manera como se ha hecho en otras regiones del mundo, como puede ser el sudeste asiático? Sí, Argentina en realidad, más que estar en riesgo con la enfermedad holandesa, digamos, ¿no? Hoy lo que la Argentina tiene es recurrentemente crisis de estrangulamiento externo, porque se queda sin dólares. La Argentina financia su crecimiento a partir de conseguir dólares. Y esto es cíclico. Cuando Argentina empieza a crecer mucho, empieza a demandar muchos dólares, se dan los ciclos de crecimiento. Cuando se produce este estrangulamiento y no se empiezan a conseguir los dólares suficientes para financiar el crecimiento, la Argentina empieza a optar por caminos. Algunos caminos son los ciclos de endeudamiento. Esos que claramente terminan mal, digamos, han terminado siempre mal en nuestro país.
Luego, lo que conlleva es a ver de qué modo se consiguen esos dólares. Siempre aumentar la oferta exportable es la potencialidad más virtuosa. Porque lo que sucede cuando Argentina tiene esta restricción externa tan cíclica es que se empieza a restringir el uso de dólares para la actividad económica. Eso produce tener un desdoblamiento cambiario informal, ¿no? Se empieza a generar una brecha cambiaria. A partir de tener una brecha cambiaria empieza a haber una tensión muy fuerte para que haya una devaluación. Eso tensiona sobre los precios de la economía local, eso genera más inflación, eso empieza a generar también una corriente que empieza a tener cada vez más potencia, que es, piden devaluaciones y aparte piden que el Estado se achique, piden reducción del gasto fiscal, eso genera que el Estado no pueda dar bienes y servicios de calidad. Es un círculo vicioso que ya se conoce en Argentina siempre. Por eso cuando se plantea esta posibilidad con respecto a nuevos vectores de desarrollo de exportación, como puede ser la minería o el litio en particular, lo que se ve es una gran oportunidad de poder saltar esta restricción externa a partir de conseguir un nuevo vector de desarrollo que amplíe la oferta exportable de la Argentina. En realidad, hoy la Argentina tiene más asociados sus problemas a esta restricción externa que a otra cosa. Bueno, ya como para concluir este Fireside, estamos en el Resina Dialogue 2022, estamos en Nueva Delhi, India, y es inevitable preguntar en esta coyuntura, ¿qué rol observa Argentina juega la India en la región latinoamericana y en las relaciones bilaterales? ¿Es un actor importante? ¿Es un actor que puede tener una mayor presencia? ¿Cuál es la mirada desde Buenos Aires? Desde Buenos Aires es una mirada con mucha expectativa porque venimos coordinando en muchos foros multilaterales, en el G20, en la Organización Mundial de Comercio. ¿Cuál es la coordinación? La coordinación es de las economías emergentes, del sur-sur, de una agenda del sur global. Tenemos la posibilidad ahora de avanzar con imponer esta agenda, teniendo en cuenta que tenemos en el G20 en Indonesia, luego la India y luego Brasil, o sea que tenemos una gran posibilidad de incorporar la agenda de los países emergentes y de las economías en desarrollo allí, en esa plataforma, que es una plataforma fundamental, digamos. Yo creo que la Argentina viene avanzando en una relación muy importante con respecto a India, ha crecido el comercio visiblemente este último año, en el 2021, la economía argentina creció mucho, crecieron las exportaciones y creció el comercio también, más de un 70% con la India, con lo cual eso abre nuevas posibilidades y más posibilidades de ampliar esa oferta comercial, pero también de afianzar vínculos políticos. Y los vínculos políticos van a estar atravesados, creo yo, por lo que podamos hacer en cuanto a la coordinación de políticas, de posiciones y de agendas en los foros multilaterales, poder ampliar y robustecer esta agenda del sur global, y por otro lado afianzar un mecanismo que hace 5 años que no se reúne, que el día domingo tuve oportunidad de relanzar junto al ministro de Relaciones Exteriores de aquí de la India, que es el mecanismo CELAC-India. La Argentina tiene, por voto de sus 32 países miembros, la presidencia pro tempore de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños durante este año. Y a partir de allí tenemos la manda de ampliar los mecanismos, la participación, los mecanismos de diálogo político y económicos y culturales con otras zonas, con otros países. La India se presta como un país fundamental para hacer esto. Por eso, luego de 5 años de que este mecanismo había quedado sin funcionamiento, fue decisión de la presidencia pro tempore de la Argentina de avanzar en esta dirección y el día domingo, hemos terminado de
de afianzar este desafío que tenemos entre la CELAC y la India de recurrir a este mecanismo como para fortalecer el vínculo entre estas dos zonas que son tan promisorias para nuestra ciudadanía. Ministro, muchas gracias por Muchas participar gracias a en usted. este Fireside, por participar en el Raisina Dialogue. Esperamos que a través de su liderazgo y el liderazgo de Argentina se pueda fortalecer la presencia de Latinoamérica en este país, en la India. Y muchísimas gracias nuevamente. Gracias a vos.